Bienvenidos a Extremo Paranormal. Este video es diferente a los demás porque nos ha hecho llegar el maestro Arturo una información que en capítulos pasados lo íbamos a tener como invitado especial, específicamente en el capítulo sobre Día de Muertos. Esperábamos tenerlo como invitado especial para que nos hablara sobre lo que es Día de Muertos desde el ámbito prehispánico a través de cómo ha sido en la historia de México. Desafortunadamente no pudimos ponernos de acuerdo, pero nos ha hecho llegar el maestro Arturo, nos ha compartido un video en el que nos explica cómo es todo esto de Día de Muertos desde una perspectiva de la historia de México. Para los que no sepan quién es el maestro Arturo Mesa Gutiérrez, pues es un etnohistoriador y escritor de libros que hablan sobre el estudio y las enseñanzas de las culturas prehispánicas. Sin más, pues los dejamos con el video, esperamos que sea de su agrado, ya que pues como siempre lo hemos hecho en el canal, es compartir conocimiento. Así que, corre video. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Mesa Gutiérrez, vivo aquí en Malinalco y ahora que van a ser las fiestas de los muertos en noviembre, se me ocurre platicarles un poquito de cómo se inician estas fiestas en la época prehispánica, de lo que tenemos conocimiento por las fuentes históricas. Sabemos que se dedicaban a la mitad del año prehispánico 40 días, 20 días para los niños chiquitos y 20 días para recordar a los adultos. Y los nombres de estos meses, de 20 días, eran de 20 días los meses, eran Mica Ilhuit Tontli. Tontli es un diminutivo, era la fiesta Ilhuit de los muertos pequeños. Y Güey Mica Ilhuit, Güey quiere decir grande, importante, era la fiesta para los muertos grandes. Y se hacían ofrendas, quizá como las vemos ahora, pero con una dedicación más personal, menos religiosa, vaya, no tenían por qué inmiscuir la religión, en el recuerdo de sus seres queridos. Y entonces, pues se ponían, si eran campesinos, si habían sido campesinos, se ponían sus instrumentos de labranza en la ofrenda. Y los alimentos que más les gustaban, los guisos, incluso si ya habían sido más de 65 años y ya podían tomar las bebidas del licor de maguey, también se les ponía como recuerdo. Y quizá también ya se acostumbraba a poner el agua para el camino, la sal para darle sabor a la vida. No había el pan de muerto porque no se conocía la harina ni el trigo, pero sí con harina de maíz se podían hacer muchas cosas. Por ejemplo, todavía conocemos en algunas plazas del país, los días de plaza, unos panecitos triangulares gorditos que le dicen tlaxcales, pero son dulces. Es masa de maíz dulce. Todo eso, y si había sido una señora, una mujer, y le gustaba bordar, o le gustaba hacer prendas femeninas o prendas de vestir, pues todos sus instrumentos, sus agujas, sus hilos, todo era parte de la ofrenda, era para recordar esa memoria, tener esa memoria de cómo había sido la persona y cómo la huella había quedado entre nosotros. A los niños también sus juguetitos de barro, todo lo que acostumbraban tener en las ofrendas. Y otra cosa que hemos descubierto es que no había panteones como los hay ahora. Se han encontrado muchas tumbas, sí, pero de personajes muy importantes, por lo cual creemos que a la gente normal, común y corriente que moría, los incineraban, porque sí se han encontrado bastantes vasijas con restos humanos incinerados, y también los tenían en su casa como recuerdo de la persona. Y las ofrendas con el transcurso del tiempo se cambiaron cuando llegaron ya precisamente los franciscanos, las cambiaron para noviembre, que era su fiesta de los fieles difuntos y su fiesta de todos los santos que se originaron en el Panteón de Roma. Pero como
veían que en las ofrendas se ponían pues, la figura que recordaba al muerto, retratitos de barro, no había cámaras, entonces hacía la figura de la persona, creían que eran ídolos y que eran cosas del demonio y las prohibieron precisamente cuando llega la religión cristiana. Y entonces prohibieron las ofrendas y ya no se hacían en las casas, pero las hacían en el monte escondidas. Entonces hubo un personaje histórico también, porque fue el que abrió los caminos hacia Acapulco y hacia Veracruz. Empezó primero hacia Puebla y Tlaxcala, para llevar mercancías con su recua de burros y de mulas. Y conforme iba avanzando, y llevó una cuadrilla de peones que le iban abriendo el camino. Y así se abrió camino hasta Veracruz para traer las cosas que traían las naves de Europa e intercambiar con las cosas que se llevaban de aquí, ya en la época virreinal. Y por el otro lado, abrió los caminos hasta Acapulco, donde llegaba la nao de la China, que realmente sabemos que venía de Filipinas, no de la China, pero así le decían la nao de la China. Y entonces le dicen el beato carretero, porque cuando vino el Papa lo beatificó y se llamaba Sebastián de Aparicio, que por cierto, su cuerpo incorrupto está en la Catedral de Puebla. Entonces él fue el que, como veía que en los montes se hacían las ofrendas, vino y habló con las autoridades de la ya naciente Iglesia Católica en México y les dijo, se siguen haciendo las ofrendas que ustedes prohibieron, ¿por qué no les dan permiso? Entonces fue cuando dieron permiso de 40 días, que eran 20 a los niños chiquitos y 20 a los niños grandes. Perdieron muchos, pues les dieron permiso un día a los niños chiquitos y otro para los grandes. Pero, por ejemplo, aquí en Malinalco lo que sucede es que se dedica también un día para los muertos nuevos. A los que murieron en ese año se les hace una ofrenda tan especial por sus familiares que son verdaderas obras de arte. Y entonces, por ejemplo, aquí en Malinalco en las ofrendas se acostumbra mucho a hacer la cruz, pero de troncos de plátano. Y en esa se ponen ya las velas, las 7 velas, y son 9 velas en realidad, las que se ponen en la mayoría de las ofrendas, en la cruz de troncos de plátano. Y la flor de cempasúchil. Aquí recogimos una de las leyendas con el señor Mancio, que ya murió hace muchos años, y que no la he vuelto a escuchar en otras partes. Que cuando los mexicas pasaban por aquí vieron que en las ofrendas de sus muertos ponían una florecita que olía muy sabroso, pero muy sencilla, que le dicen tonazúchil o matapiojos. No sé por qué dicen matapiojos, pero bueno. Entonces lo que hicieron los mexicas fue empezar a transformar esa florecita, esa planta, para que en lugar de dar una sola flor, diera 20 en un solo tallo. Y Sempoguali es del número 20. Entonces 20 flores en una es Sempogualzúchil, que ahora le decimos Cempasúchil. Entonces por eso también, no solamente aquí, en todas partes que hemos ido, la flor del cempasúchil, que es una flor solar, porque es el amarillo de la flor está conteniendo toda la energía del sol. Entonces, eso nos dice que la muerte en la antigüedad no era como la vemos ahora, como un premio o un castigo, sino que al contrario es una transición. Morimos y renacemos cada rato, nos dormimos y morimos y despertamos y renacemos. Entonces, visto desde esa manera, no hay por qué tener miedo a morir, si para morir nacimos. Bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo, todos los jueves, ya saben, en punto de las 12, ya encontrarán el video disponible, no se lo pierdan y sin más denle like, compártanlo y pues les dejamos las redes sociales del maestro Arturo para que puedan ver más sobre su trabajo, ya que es muy interesante todo lo que hace el maestro. Así que cuídense y disfruten y festejen bien a sus muertos en este día muy especial y buenas noches, descansen.